Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete aclarar de una vez por todas lo que sería la coincidencia entre la ciencia y la creación de Dios. Hay mucha discrepancia, pareciera ser que no hay un acuerdo entre lo que Dios creó y la interpretación que el hombre muchas veces le da a la creación, que es claro que allí está la mano de Dios en cada detalle de la creación, valga la redundancia. Esta semana estamos estudiando la lección número 11. Vamos a ver de manera clara, de manera precisa como el cristal, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios puede hablarnos, cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios, o algunas veces, aunque encontremos evidencias, podría ser que no veamos, que no escuchemos y ni siquiera entendamos cómo la mano de Dios deja un rostro claro para dejar evidencias para que tú puedas tener fe, confianza y seguridad que la mano del Todopoderoso está en toda la creación. Esta semana vamos a ver los raudales de luz que Dios revela de manera clara. Vamos a ver cómo la ciencia y el arte expresan claramente la mano de Dios en cada detalle. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que si no hay una base en la palabra de Dios, si los científicos, las personas de ciencia, las personas que podemos decir se enfocan en el arte, no se enfocan también en la palabra de Dios, lo que va a pasar es que van a perderse en el laberinto de esta vida y van a llegar a naufragar y su barca va a perecer, y peor aún, las consecuencias no van a poder ser positivas. De tal manera que podemos ver el Creador y su obra en esta lección. Podemos ver la incomprensión del hombre en la revelación de Dios. Cómo existe la fe, la duda, cómo la duda puede llevarte a lo peor y cómo la fe puede darte la seguridad y la confianza de que sabes que hay vida. Hay vida al tener fe y esperanza en nuestro Señor y Dios. Pero ¿sabes qué? También hay oscuridad y muerte para aquel que no se fundamente en la palabra y tratando de interpretar la creación, razona y divaría con su propio razonamiento. Esta semana usted va a entender, va a descubrir al estudiar esta lección desde un torbellino. Ese es el tema o el título de esta lección. Y vamos a estudiar cómo se reveló Dios desde un torbellino, valga la redundancia. Cómo se manifestó Dios, cómo se reveló Él. También usted va a comprender qué pregunta hizo Dios y qué significan estas preguntas. ¿Cuál fue el propósito de estas preguntas en el libro de Job? Además de esto, usted va a comprender al estudiar qué propósito tenía Dios al revelarse en todo lo que vamos a estudiar esta semana. Seguidamente, usted va a ver claramente cuál es la sabiduría de los sabios y qué consecuencias tienes o qué bendición pueden ellas tener. De tal manera que amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Usted se va a dar cuenta al finalizar qué significa arrepentimiento en polvo y ceniza. Arranquemos con esta lección y recibamos toda la bendición prometida al estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 38, el versículo número 4. Pero antes de entrar en el repaso de la lección de esta semana o en el estudio de esta lección, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, en el nombre santo y precioso de Jesucristo,
venimos ante tu presencia dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y por la revelación de tu palabra. Te rogamos que en el nombre de Jesús limpies nuestro corazón de toda contaminación de este mundo y que por el poder y la potencia de tu Santo Espíritu vengas tú a ser nuestro maestro, guía para entender, comprender y poner por obra tu palabra. Asístenos, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Job capítulo 38, el versículo número 4. El testimonio bíblico dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Oiga, ¿qué palabras esta? Dios mismo respondió, Dios mismo habló, Dios mismo se reveló después de que aquel amigo joven de Job llamado Eliú hubiese disertado y hablado o filosofado mucho acerca de cómo era Dios. Pero Dios ahora se revela y él dice claramente: ¿dónde estabas tú? Y peor aún, lo que dice el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aunque esta persona llamada Eliú estaba hablando bien de Dios, para Dios no sabía nada, no entendía nada, estaba hablando sin sabiduría. Por lo tanto, podemos comprender cómo Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de la creación y Dios se revela también a través de las personas. Sin embargo, aunque Dios habla, son pocos los que le escuchan y muchos menos los que lo entienden. Cualesquiera sea o fueran las diferencias entre las personas del libro de Job, hablando de Job y los amigos de Job, tenían algo en común. Ellos, cada uno tenía un concepto de Dios y tenían mucho para decir. Ellos tenían una comprensión, podemos decir, limitada de Dios, y todos ellos creían saber todo acerca de Dios. Podríamos estar de acuerdo con mucho de lo que dijeron. Después de todo, ¿quién podría discutir lo que ellos dijeron acerca de Dios? Yo estaría de acuerdo con ellos en muchas cosas. Sin embargo, la pregunta ahora es muy clara. Pregúntale a las bestias del campo, pregúntale a las aves de los cielos, pregúntale a la tierra, a los peces del mar, pregúntale y ellos te declararían que la mano de Jehová fue la que hizo todas estas cosas. Tanto así, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Palabras precisas, claras. Sin embargo, algunas veces podemos distorsionar la voz que escuchamos de Dios. Vemos que aunque el contexto del sufrimiento en todo el libro que estamos estudiando es el contexto o el texto nos explica acerca del sufrimiento de Job, aquí el foco principal de la discusión en realidad era Dios. Y digo más, Dios permaneció callado durante todo el libro. Sin embargo, ahora vemos que Él se revela y Dios permaneció, además de esto, oculto. Pero ahora Él estaba revelándose y ahora todo estaba por cambiar. Dios mismo hablaría, Dios mismo diría ahora lo que estos amigos de Job no entendían, aunque filosofaban mucho, entendían mucha doctrina, pero su corazón estaba lejos del conocimiento de Dios. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es desde un torbellino. Muy bien. Estudiando la sección del día domingo, usted puede encontrar cómo en esta experiencia es una experiencia diferente a las otras experiencias dentro del relato del libro de Job. En este día podemos ver lo que sucede y la diferencia de las demás experiencias en este diálogo. Como por ejemplo, Job 38, versículo 1, dice: respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo? Recuerden que hacía unas pocas palabras. En el capítulo 37 acababa de terminar de hablar Eliú, el joven que entró con soberbia.
Repentinamente e inesperadamente Dios ahora aparece en el libro de Job por primera vez desde el libro de Job, capítulo 2, versículo 6, donde también se aparece el diablo. Ahora, podemos ver que realmente nada prepara al lector para esta manera sorpresiva en la que Dios se aparece en el libro de Job. Como pudimos ver en el capítulo 37, concluye con el discurso de Eliú, como dijimos antes. Pero ahora podemos ver que quedan solo Job y Dios. Dios habla a Job y los otros hombres son irrelevantes, ya no aparecen dentro del diálogo. Escucha lo que dice aquí. La palabra torbellino, o sea, porque Dios se revela en un torbellino, como lo dice allí más adelante, la palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad y se ha usado en relación con la aparición de Dios a los humanos. Ustedes recuerdan también tal vez la experiencia de Elías, cuando Elías fue transportado por Dios, que venía con Eliseo. Fue un torbellino el que levantó a Elías, literalmente. Aquí podemos ver que Dios se revela en medio de un torbellino. Ahora, cuando Dios quiso levantar a Elías, fue por medio de un torbellino. Ahora, pero Dios en realidad se manifiesta aquí con algo que se llama, es una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios para los seres humanos. Dios se manifiesta de muchas maneras, tanto en un torbellino como en un río suave y apacible. Dios se manifiesta como a Él le place. Ahora, lo que podemos ver aquí también, que se ha manifestado de manera poderosa, que ciertamente captó la atención, en este caso, en el caso de Job. Dios se revela de manera clara. Dice aquí, las escrituras nos muestran cuán cerca está Dios de la humanidad. Y en este día la lección nos lleva al libro de Génesis, en el capítulo 15 del versículo 1 al 6, donde se encuentra la experiencia de Abraham. En esta experiencia de Abraham, Dios se muestra a Abraham, Dios habla con Abraham de manera directa. Me impresiona grandemente que el diálogo entre Abraham y Dios es la aflicción de Abraham. Dice, Señor, tú no me has dado prole, mira que me va a heredar el hijo de la sierva. Y Dios le dice, no te va a heredar él, sino que tu descendencia, tú vas. Y saca Dios a Abraham afuera y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. O sea, fue una conversación realmente, literalmente visible. El otro caso es el caso en el cual nos encontramos con Génesis, capítulo 32, del 24 al 32, donde Dios habla directamente con Jacob. Dios se manifiesta a Jacob cuando Jacob está orando allí en Peniel, y él está orando y de repente se encuentra que alguien toca a Jacob, y Jacob se asusta y empieza una lucha con el ángel. Ahora, aquí vemos claramente lo que pasó con Jacob. Dice que Jacob luchó con un ángel hasta que rayó el alba, hasta el amanecer. Pero ahora lo interesante es que Jacob se da cuenta que está luchando con Dios mismo. Entonces, Dios, para llamar su atención, le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Bueno, le dice Jacob, o engañador, o mentiroso. Entonces Dios le dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, versículo 28, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es muy importante. Usted y yo tenemos todos los días batallas y luchas. Y usted debe de luchar con Dios y con los hombres. Oiga bien, es una doble batalla. Una batalla con Dios, la batalla de la fe, y una batalla con los hombres. Tiene que ganar muchas veces batallas dentro de la conducta cristiana, dentro de la mejor conducta. Pero lo que me encanta en este día es que dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. En otras palabras, Dios está cerca de todo ser humano que le busca. Dios está cerca. Dios no es un Dios distante, sino que un Dios está próximo, cerca. Dios no creó la creación y la dejó a su suerte. Es un Dios que interactúa estrechamente con nosotros. Él está al tanto de nuestras tristezas, está al tanto de nuestras aflicciones. Dios está cerca, más cerca de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Realmente nosotros podemos confiar plenamente en Dios, que Dios es veraz, Dios es real y se interesa por usted
y por mí. Algunas veces se manifiesta por un torbellino, algunas veces de manera sencilla y simple, pero de todas maneras Dios se manifiesta y nos habla. Nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que ver, probar y gustar qué bueno es Dios. Y veamos qué nos dice la lección de esta semana en la parte del día lunes, con el tema que es las preguntas de Dios. Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta más que respuestas, nos presenta más preguntas. En este caso, Dios hace las preguntas. Dice aquí, después de lo que debió parecer a Job un silencio sumamente largo, finalmente Dios le habló, aunque lo primero que dijo pudo no haber sido lo que Job deseaba escuchar. Normalmente nosotros hacemos las preguntas en este día y queremos respuestas, pero en este caso es Dios el que hace las preguntas para que Job no solamente responda, sino se dé cuenta que él realmente no sabe, no entiende, ni siquiera puede imaginar todo lo que es el misterio de la creación, de la redención y aún de Dios mismo. Mire lo que dice, ¿cuál fue la primera pregunta que Dios hizo a Job? ¿Y qué implicaba esa pregunta? Bueno, es interesante notar que la primera pregunta que Dios le hace a Job es una pregunta que hace pensar. Acababa de terminar de hablar Eliú. Había hablado y se había expandido hablando acerca de Dios y de tanta sabiduría que él tenía. Recuerde que este muchacho había hablado cosas que ni él mismo entendía. Y el mismo Job le dice, mira, ¿sabes qué? Calladito te miras más bonito. Estás hablando tanto, pero no entiendes lo que habla. Mire la pregunta que hace Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oiga, esta pregunta que Dios le hace a Job, le está diciendo, ¿quién es ese que está hablando, que dice que me conoce, que habla tanto y tanto y tanto, habla de mí, pero en realidad no sabe ni lo que está hablando? ¿Quién es ese que oscurece la sabiduría? Dios está diciendo que Eliú realmente es un orate en la fe. Un orate es un ignorante en la fe porque puede hablar de Dios, pero no le conoce. Esto me recuerda a lo que dice la Biblia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que se alabe en esto, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová. Jehová, ¿cómo es Dios? Dice que Él es clemente, misericordioso, es tardo para la ira y que hace misericordia de millares los que guardan sus mandamientos. De tal manera que esto es más o menos lo que está diciendo en este día la lección. Dice, a lo largo de toda la Biblia encontramos que Dios hace preguntas a los hombres. No es que Dios ignore la respuesta, sino que Él pregunta para que el ser humano esté consciente de lo que le rodea y aún de su propio conocimiento. No es que Dios no sepa las respuestas, Él las conoce, Él las sabe. Él es un buen maestro y como un buen maestro hace preguntas para hacer pensar a los oyentes o a los alumnos. Dice, porque no son una manera efectiva, dice, de conseguir que pensemos en nuestra situación. Porque son una manera efectiva de conseguir de que pensemos en nuestra situación, de confrontarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a pensar en los problemas y llegar a conclusiones adecuadas. En otras palabras, como pasó allá en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 11, cuando Dios se presenta y se acerca a Adán y le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Esa fue una pregunta que Dios le hizo a Adán. Asimismo, vemos en Génesis capítulo 4, versículo 9, donde Dios le dice o le pregunta a Caín. Le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué hiciste con Abel? Dios le pregunta, confronta al mismo Caín con una pregunta para que él responda en su mente. Nos encontramos también con la pregunta que Dios le hizo a Elías. Cuando Elías, tal vez ustedes recuerdan, estaba en la cueva. Dios viene a donde Elías, se le presenta a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí metido en una cueva? Podemos también ver la respuesta, o mejor dicho, la pregunta que Dios le hizo al mismo apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso,
cuando iba camino a perseguir a los cristianos. Él escuchó la voz de Dios y escuchó que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así Dios hace preguntas y preguntas y preguntas. ¿Se acuerdan que le hizo la pregunta también a Jacob cuando estaba luchando con el ángel? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo. O sea, es importante hacer preguntas para poder recibir respuestas. Y ahora, la parte que más me impactó en este día es la pregunta que hizo Jesucristo en el libro de, vamos a ver, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, nos encontramos con una pregunta que hizo Jesucristo. En Mateo capítulo 16, en el versículo 13 en adelante, oiga la pregunta que Jesús hizo. Dijo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga, qué pregunta. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, o sea, Jesús le vuelve a preguntar: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Qué dicen ustedes? Respondió entonces Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta más apropiada? Y ustedes recuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a Simón: bien has dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre. De tal manera entonces que podemos ver que Dios hace preguntas. Él está buscando respuestas. Y estas preguntas confrontaron a Job. Dice aquí, las preguntas que Dios plantea no son para enseñarle a Dios algo que él no entiende todavía. Las hace para ayudar a las personas a aprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. De tal manera, si Dios viniera a ti ahora mismo o viniera a mí, ¿qué preguntas me haría? ¿Qué me diría? Muchas veces tenemos mucho que decir, pero no sabemos ni lo que hablamos. Ahora, mucho de lo que hablaba Job, él hablaban los amigos, pero ellos ni sabían ni entendían lo que hablaban. Ahora, si Dios viniera a ti, ¿qué pregunta te haría? ¿Qué le preguntarías tú a Dios? ¿O qué pregunta te haría Dios a ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Dios tiene preguntas y Él dice que he aquí hoy el día de salvación. ¿Qué decisión vas a hacer tú? ¿Vas a tomar una decisión de parte del Señor? Si quieres saber cuál es la bendición que sigue en el día martes, estudiemos esta lección con el tema que es Dios como creador. Muy bien. De la sección del día martes podemos aprender qué significa Dios como creador. Para ti y para mí es fácil hoy decir que Dios es el creador. Pero estando en la condición de Job, sabiendo que él estaba confundido, perplejo, él no entendía lo que estaba pasando en él, qué es lo que estaba él sufriendo. Entonces Dios quería de esta manera seguramente avivar los pensamientos de Job, ordenarlos para que él pudiera entender y comprender quién es el que estaba aquí al control. La pregunta es, ¿qué pregunta hace Dios? ¿Y con qué propósito le hace estas preguntas? En el capítulo 38, como dijimos, nos encontramos con una pregunta que Dios le hace a Job. Si usted lee todo el capítulo 38, se va a dar cuenta que aquí está de alguna manera Dios narrando la creación, todo su poder creador. Y escuche lo que dice la lección con relación a esto. Si Job esperaba alguna explicación de sus calamidades, no la obtuvo. En su lugar recibió una serie de preguntas retóricas. Esto de preguntas retóricas es una manera de hablar en público, de una manera artística para persuadir, para entender, para que haya una buena comunicación entre el orador y la audiencia. Y esto es lo que está pasando aquí, en las que Dios contrasta su poder creador con la transitoriedad e ignorancia del pobre Job. Entonces Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Explícame. O sea, Dios confronta a Job y le hace preguntas y se muestra a Dios como el creador. ¿Dónde estabas tú cuando puse las Pleiades del cielo, las estrellas? Cuando, se refiere un poco, esta lectura se refiere como al tiempo el diluvio. ¿Quién puso, le dice Dios,
al mar un límite? ¿Quién le cerró con puertas? ¿Has tú alguna vez investigado las profundidades del mar? ¿Cómo puedes tú entender estas cosas? O sea, Dios se revela como el Dios creador. Pero me impacta grandemente el versículo 21, donde Dios dice, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios está mostrando aquí un enfoque bien interesante, donde Dios, de una manera sarcástica, podríamos decir, le está diciendo a Job, ¿será que tú tienes tantos años que sabes todas estas cosas que yo hice? Entonces le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí podemos ver imágenes del Génesis, de la creación. Dios de una manera coloquial ironiza con Job. Él sabe todas estas cosas, o sea, Job entiende todas las cosas que él entiende, pero Dios le llama su atención a algo más, que él es el ser o el Dios creador. ¿Dónde estabas tú? Ya habías nacido. Entonces le dice Dios, quiere decir que tienes muchos días de haber nacido. En otras palabras, eres viejo y casi eterno como yo. Entonces, Dios luego señala las maravillas de la creación y le hace preguntas retóricas que abarcan los fundamentos de la tierra y los misterios del tiempo, aún de las estrellas mismas. ¡Wow! O sea, Dios se revela como el Dios creador, pero Dios está tratando que de esta manera Job entienda más allá de lo que le está pasando. De alguna manera Dios le está llamando su atención al Dios creador, no al Dios que él está imaginando que lo está castigando, el Dios de este mundo, que es ladrón, que es criminal. Él no viene sino para robar, para matar y para destruir. De tal manera que aquí podemos ver que Dios llama la atención al Orión, a las Pléyades. Si el libro de Job se hubiera escrito hoy, en realidad pudiéramos leer palabras como los protones, como los neutrones, a lo mejor oiríamos palabras como los megabytes, o como quien dice los gigabytes, o los terabytes, que son la medida de los asuntos de las computadoras, o sea, un vocabulario mucho más técnico en el aspecto moderno. Dios quería mostrarle a Job que aún con toda su sabiduría, y aunque hablara lo recto acerca de Dios, en contraste con esos hombres, Job sabía muy poco. Es interesante esto. O sea, era un siervo de Dios, era un siervo perfecto, podríamos decir, pero aún con todo eso, él ignoraba muchas cosas, como lo vamos a ver más adelante. Y en esa falta de conocimiento se reveló por su gran ignorancia del mundo creado. Aquí podemos ver el Dios creador enseñándole a la criatura. El creador hace un contraste entre el conocimiento humano y la sabiduría de Dios. Vemos aquí lo creado, el creador, la criatura, y hay un contraste entre todo esto. Y aquí podemos ver entonces, la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Para que miren lo que Dios hizo para salvarnos, ofrecernos la comunión eterna con Él. Esto me recuerda al Salmo, cuando el salmista dijo, oh Dios, cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus manos, digo yo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para lo que lo visites? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. Oh, qué palabras más maravillosas. ¿Qué es el hombre? O sea, el salmista se refiere a Dios como el Dios creador y dice nosotros la criatura insignificante. Y ahora piense un poco más. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino y descendió y se hizo hombre para vivir entre nosotros. Se hizo humano. En otras palabras, era Dios. No se hizo ángel. Se hizo menos que los ángeles. ¿Solo sabe para qué? Para revelarnos a Dios el Padre. Esta es la maravilla de nuestro Dios. Cuando veo los cielos de los cielos, Dios se reveló aquí a Job como el creador, como quien dice, el que hace y tiene el control de todo lo que vive y se mueve, sea animado, inanimado, sea visible o invisible. De tal manera que entonces hay mucho que aprender de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, estudiamos la lección en el día miércoles y aprendamos de este día la lección con el tema que es la sabiduría de los sabios. ¿De qué se trata esto? Veamos. Seguimos escudriñando y tratando de entender lo que son las profundas sabidurías de Dios en el libro de Job.
Realmente este libro es un libro poderoso, un libro que podría yo considerar que es un libro para tener esta lección de colección. Por lo tanto, esta lección vale la pena tenerla no solamente como lección, sino también, como ya les dije a algunos de ustedes que pueden obtenerla, los videos, los audios, grabados por el pastor Félix Cortés. Están en video y en audio. Todavía tengo algunos, por lo tanto, te invito a que puedas obtenerlo. Volvemos ahora a la lección. En este día nos muestra lo que es la sabiduría de los sabios. Yo hubiera puesto entre comillas la sabiduría de los sabios. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, desde la perspectiva actual, es fácil para nosotros considerar que las preguntas que le hizo Dios a Job, en realidad, al ver cómo vivió él hace miles de años, en esos tiempos que no había mucha tecnología, no había mucho conocimiento, podemos decir que nosotros estamos en ventajas en estos tiempos modernos. Sin embargo, no fue hasta más o menos unos 396 años atrás, por ejemplo, que algunos humanos finalmente comprendieron el movimiento visible del Sol, que el movimiento visible del Sol era el resultado de la rotación de la Tierra sobre su eje. En otras palabras, antes lo creían al revés. Y digo más, y no que el Sol girara alrededor de la Tierra, cosa que hoy la mayoría da por sentado. Sin embargo, podemos ver en este día la lección que habla de grandes y profundas maravillas de la ciencia, que la ciencia trata de entender, trata de comprender y dedica tiempo, dinero y esfuerzo para tratar de entender los misterios de la creación. Vemos que la ciencia moderna hoy nos permite tener cierto conocimiento del mundo actual. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos no podían comprender, pero aún con todo ese conocimiento adquirido hoy, los humanos todavía estamos muy limitados en comprender el mundo natural y sus orígenes. Mire, en este libro llamado Job, en el capítulo 38, si usted lee todo el capítulo 38 a partir del versículo 21, usted se va a encontrar con preguntas bien interesantes. Por ejemplo, dice aquí, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días, fue lo que le dijo Dios a Job. Pero si usted lee todo el resto de los versículos, se va a dar cuenta que Dios le pregunta a Job, ¿entiendes tú el asunto de la nieve? ¿Comprendes acaso, además de la nieve, la luz? ¿Comprendes cómo la luz existe? Hace preguntas acerca del viento, del relámpago. ¿Puedes comprender el relámpago? ¿Puedes entender acerca del desierto? ¿Cómo esa tierra se seca y se abren grietas y se pega el lodo o el barro? ¿Puedes entender acerca de cómo el agua, siendo agua, se transforma en vapor o en éter y se convierte ahí arriba otra vez en agua? Y que algunas veces esa misma agua cae en forma de nieve, cae en forma de hielo o de granizo. O sea, aquí la Biblia está describiendo una sabiduría misteriosa que el hombre está tratando de entender. Ahora, dice aquí, ¿puedes entender la escarcha de los cielos? Cómo las aguas se endurecen como piedra. Está hablando de los grandes glaciares. El hombre moderno está tratando de entender, no, que el sobrecalentamiento de la tierra y que es el fenómeno del niño, la niña, un montón de fenómenos que ellos están tratando de comprender y todavía se quedan perplejos. Aquí el libro de Job dice, ¿sabes tú acerca de las Pleiades? ¿Conoces acerca del Orión? ¿Sabes tú acerca de la Osa Mayor? Y sigue haciendo preguntas Dios. Versículo 36 dice aquí, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Es la pregunta que Dios está haciendo. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Oiga bien, está hablando de sabiduría y de inteligencia. ¿Quién es el que hizo todas estas cosas? Esto me acuerda la experiencia de Moisés cuando estaba frente a Dios y le dice, Señor, yo no puedo hablar. Y le dice Dios, bueno, ¿y quién hizo la boca? ¿Quién hizo la lengua? Yo soy el que he creado todas estas cosas. Dice aquí, el versículo 39, ¿cazarás tú la presa del león? ¿Saciarás tú el hambre de los leoncillos? O sea, ¿quién entiende todas estas cosas? Son misterios. La ciencia ha revelado apenas facetas de las grandes sabidurías y profundidades de los misterios de la creación de Dios. Ahora dice aquí, la ciencia lo hace aún más fascinante revelando
la profundidad, la complejidad del mundo natural que generaciones anteriores no conocían en absoluto. O sea, hoy tenemos grandes avances, pero con todo esto, dice aquí, la ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. O sea, por mucho que el hombre trate de entender los misterios, si no va acompañado de la palabra de Dios, ellos se confunden, se pierden, se entenebrece su mente. Y ellos apenas están interpretando algo de las maravillas de Dios. En otras palabras, ellos no han hecho nada nuevo, solamente interpretar. Para poder entender, tienen que interpretar los misterios de la creación de Dios. En este día la lección nos manda Primera de Corintios en el capítulo número 3, el versículo 19. Dice aquí, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En otras palabras, la sabiduría de este mundo es incompleta, es imperfecta. La sabiduría, ¿qué es sabiduría? Para salvación está en el misterio del ministerio de la salvación. En otras palabras, vayamos a lo que nos dice el libro de, en este caso, de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 18, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la palabra de Dios de la salvación es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Entonces, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, dice Jehová, sino se alabe en esto, que se alabe el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová. ¿Y cómo es Jehová? Ahí mismo lo dice la palabra. Dice que Él es el que hace misericordia. Él es el que hace también justicia. Y Él es el que hace juicio. Los amigos de Job solo habían entendido el juicio. No entendían ni la justicia ni la misericordia. Pero la misericordia, como lo he venido repitiendo, triunfa sobre el juicio. De tal manera que el amor, la misericordia de Dios es más grande, más inmensa. Y aunque el hombre trata de entender toda la ciencia, apenas tienes que esforzarse para poder interpretar, para lograr entender en parte lo que nunca jamás podrá entender, excepto que vaya acompañada la sabiduría divina, que sea la que alumbre la sabiduría de los hombres. Descubramos qué nos enseña la lección en el día jueves y aprendamos de este día la lección cuyo tema es arrepentido en polvo y ceniza. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en ella nos presenta una revelación gloriosa de lo que es estar en la presencia de Dios. Dice aquí, ¿cuál es la respuesta de Job a la revelación que hizo Dios de sí mismo? ¿Cuál fue la reacción que tuvo Job al ver que Dios se le revela de manera clara, de manera transparente y podríamos decir literalmente? En este día la lección nos dice cuál es la respuesta, podemos decir, o la reacción de Job con relación a la revelación de Dios. En este día la lección nos manda el libro de Job en el capítulo 40, en el versículo número, el versículo 1. Y la Biblia nos dice así. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. O sea, Dios le está diciendo a Job, qué sabio es cuestionar, responderle a Dios de manera sin sabiduría. Ahora, Job está de alguna manera recibiendo una revelación, está siendo confrontado. Recuerde que Job, Elifaz y sus amigos hablaban, parece, de más, decían lo que no sabían. Es posible que ellos entendían claramente la doctrina de la retribución.
Es posible que ellos también entendían lo que era la teología, que Dios está manifestado, su mano se muestra hasta en el pétalo de una flor, o deja Dios el rastro en toda la creación. Eso lo entendían ellos, pero todavía no entendían, eso era pura teoría. Estaban ellos convencidos de la teología y la doctrina, pero no entendían o no conocían o no estaban convertidos a ese Dios del cual estamos hablando aquí. Ellos no entendían de manera clara. Versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, oiga bien, la revelación de Dios se revela a Job y ahora Job responde: ¿quién es ese que oscurece el consejo? En otras palabras, ¿quién es ese que está hablando tanto que no sabe de lo que está hablando, aunque está hablando de Dios? Pretende conocer de Dios, conoce la teología, conoce la doctrina, pero no conoce al Dios de la teología. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, el mismo Job reconoce su ignorancia, su poca capacidad de comprender la magnificencia de este Dios todopoderoso. Dice: cosa demasiado maravillosa. Yo no entendía esto. Eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Esto lo está diciendo Job. Y ahora Job, enfrente de Dios, responde a Dios. Pero de repente él toma conciencia de que está frente del Omnipotente, en la misma presencia de Dios. Y ahora aquí dice algo glorioso. Job responde en el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. O sea, él está diciendo ahora a Dios: óyeme, te ruego. Está ahora como en una oración. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oiga, él está reconociendo su ignorancia. Está reconociendo que él no sabe nada. Y ahora, oiga la revelación, la actitud de Job delante de Dios. Dice: de oídas te había oído. Eso es puro, podemos decir, pura teología, pura información teológica. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, llega una revelación tan profunda que Dios se le hace visible a Job. Y entonces ahora Job, en la presencia de Dios, dice: wow, yo estoy maravillado, yo hablaba lo que no sabía, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ahora Job reconoce su humanidad, se reconoce que él es un ser creado y mira la magnificencia de Dios. Obviamente que Job quedó abrumado cuando Dios se le mostró. Pero algo interesante dice aquí: ¿quién es el que oscurece el consejo? Job mismo hablaba lo que realmente no sabía. Y aquí vemos cómo Dios se revela. Él obtiene una visión de Dios, una mejor visión de Dios, más clara. Y aquí nos dice la lección: reaccionó despreciándose a sí mismo y arrepintiéndose en polvo y en ceniza. ¡Wow! Ante la presencia de Dios. Esto me recuerda cuando el pueblo de Israel estaba allá en el monte. Dios se revela y ellos tienen que humillarse ante el grande, ante el poderoso. Pero también nos presenta aquí lo que ocurrió con el profeta Isaías. El profeta Isaías, al ver su humanidad, estando en la presencia de Dios, cuando Dios se le revela, dijo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, porque siendo hombre impuro de labios y habitando entre gente impura de labios, mis ojos han visto al Dios grande, poderoso, a Jehová. E Isaías se humilla. Y esta misma experiencia fue la que tuvo el apóstol Pedro, o Simón Pedro, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 8. Y aquí el versículo 8 lo dice claramente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas después de la pesca milagrosa. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoció su indignidad. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú tienes que tener esa experiencia, tienes que sentirlo. Y aunque en nuestra iglesia se habla de que hay que tener una adoración racional, sin emociones, tú no puedes dejarte de emocionar al sentir la presencia
gloriosa del Señor. Ahora nosotros vemos apenas manifestaciones, igual que Job, apenas de manera no clara, pero Job, aunque era perfecto y aunque era recto, aunque era temeroso de Dios y apartado del mal, él sintió su humanidad pecaminosa. Dice, y a pesar de los intentos de Satanás de volverlo en contra de Dios, Job se mantuvo fiel en todo ese tiempo. Él era un creyente sólido y fiel del Señor. De tal manera que Job, reconociendo su humanidad, dice, me arrepiento en polvo, en ceniza, porque yo había oído hablar de ti. Yo conocía la doctrina, yo conocía la teología y era pura información, pero él no había tenido una experiencia profunda. Y aunque era un siervo de Dios, apartado del mal, recto delante de Dios, ahora vemos entonces que nosotros somos seres caídos, seres imperfectos, estamos dañados por el pecado. Y ante la presencia de Dios necesitamos reconocer que necesitamos de un Salvador, de un Señor. Aquí lo dice claramente, estamos en medio del conflicto. Por eso ninguno puede salvarse a sí mismo, ninguno puede hacer suficientes obras buenas para merecer ningún favor de Dios. Hasta los más mejores. No hay ningún perfecto. Algunas veces entre nuestros hermanos o a nosotros mismos decimos, este es un buen pastor, aquel es un buen hermano, aquella. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos nos descarriamos. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso deshacer todas esas obras imperfectas. Y cuando tú y yo reconocemos, confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos del mal, entonces alcanzamos misericordia. La Biblia dice, humillaos delante de la presencia de Dios, para que vengan delante de vosotros tiempos de refrigerio. De tal manera que tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática para tener una completa bendición. Esta semana pudimos ver claramente cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios nos habla, Dios se revela a través de la creación, a través de su palabra principalmente y aún a través de las personas. Dios ha permitido que raudales de luz se derramen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero hay un problema. Cuando los hombres hacen a un lado de Dios y a su palabra, lo que queda de la ciencia no es más que conocimiento y sabiduría terrenal. Los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables y en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden. De tal manera que no importa cuán sabio, cuán inteligente sea un hombre, sin la palabra de Dios, sin la sabiduría divina, no es más que un ignorante en esta vida. Y aunque Dios, a través de la ciencia, se puede ver el rastro de Dios en ella, sin verlo por la fe, entonces no queda más que tinieblas. Es más, para algunas personas, este mundo es confuso totalmente y tienen duda porque no entienden lo que no pueden entender. Dice aquí, los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo, serán inducidos a dar un paso más y dudar de la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a sus propias suertes para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. ¡Qué tremendas palabras! Realmente vemos lo que Dios nos ha revelado y aún a través de la inspiración nos hemos dado cuenta que esto se ha repetido una y otra vez. Hay quienes insisten en que el mundo que hoy vemos fue por un accidente, sigue siendo un accidente y que continúa la evolución. Pero en realidad, en vez de evolucionar,
pareciera ir de retroceso. Y aunque las ciencias muchas veces revelan a Dios, hay quienes llegan a contradecir la palabra de Dios y a dudar de ella porque no tienen sentido, porque no incluyen al Dios, al Creador, al originador de todo lo que vive y se mueve. Aún hombres brillantes, hombres inteligentes, con sabiduría terrenal, se pierden, se confunden y son dejados en tinieblas al utilizar suposiciones. Son conceptos como llamados hipótesis por los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Antes de aceptar lo que los hombres brillantes del mundo nos enseñan, cuando lo que enseñan contradice la palabra de Dios. Hemos visto en esta lección las maravillas de la creación. Hemos visto en esta lección cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta. Es más, en el tiempo de Job no existía tanta ciencia y los avances como lo dijo el profeta Daniel, que en los últimos días la ciencia avanzaría. Sin embargo, ellos tenían una gran luz, y aunque tenían una gran luz, todavía esa luz no era completa. Conocían a Dios en parte, no lo entendían completamente. Y aunque Dios se reveló en la teofanía, como dijimos esta semana, en realidad jamás nunca el hombre podrá entender ni saber el conocimiento del Altísimo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, desde un torbellino. Dios se revela al hombre. Dios se muestra al hombre de muchas maneras, de muchas formas, como lo dice Hebreos. En el caso de Job, se reveló por medio de un torbellino. Dios aparece en lo que llamamos la teofanía. Dios se ha revelado al hombre, así se le reveló también cuando Elías fue levantado en un torbellino. Y dijimos que esta es la manera como Dios se manifiesta, buscando al hombre, acercándose Dios al hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre se ha revelado, siempre se revelará a todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. En el tema número 2 comprendimos las preguntas de Dios. Nos dimos cuenta que los grandes hombres de grande conocimiento, de mucha sabiduría, lo que hacen es cuestionar las cosas, hacer preguntas. Y Dios, en su sabiduría, también hace lo que realmente siempre ha hecho. Como vimos, Dios hizo preguntas. ¿Sabes tú quién puso las Pleiades? ¿Sabes tú y entiendes lo del Orión? ¿Sabes tú lo de la Osa Mayor? Dios siempre hace preguntas. No porque Él no sepa las cosas, Él sabe todo desde el principio. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Preguntas que Dios hizo. Dios le preguntó también a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios también le preguntó a Elías cuando estaba metido en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Y también Jesús hizo preguntas. Le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos empezaron a decir, uno Juan el Bautista, otro uno de los profetas. Y Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Preguntas, preguntas, preguntas. Las preguntas son para que en la mente se aviven y vengan respuestas de nuestra propia mente. Dios en su sabiduría se reveló haciendo preguntas. ¿Conoces tú quién es esto? ¿Conoces tú quién hizo esto? ¿Conoces tú? ¿Conoces tú? ¿Sabes tú? Entonces, estas preguntas encontramos la respuesta en el tema número 3. Dios como creador. ¿Quién es el que caza para que el león coma? ¿Quién es el que alimenta leoncillos? Dijo Dios. ¿Cómo entiendes estas cosas? ¿Quién puso el firmamento? ¿Quién hace que la lluvia cae? ¿Quién hace el hielo? Que cae el hielo. ¿Quién entiende que el agua se evapora, se convierte en agua, cae como nieve, cae como hielo, como granizo? ¿Quién hizo los océanos? Respóndeme tú, le dijo Dios a Job. ¿Has ido todas las profundidades del mar? ¿Quién ha puesto cerrojos? ¿Quién ha puesto puertas para que el mar no se salga?
¿Entiendes tú esto? Y Job, que era un ser humano finito, que no entendía todo, entonces Job llegó al conocimiento de que él estaba frente a un Dios grande, poderoso y creador. En esta situación, Job se vio como humano y dijo Job, ¿quién es este que oscurece la sabiduría? ¿Quién es este que oscurece el entendimiento? Y Job se vio como los amigos, ignorantes. Ellos mejor se debían de haber callado porque estaban juzgando lo que no sabían. Y Job llega entonces a saber que la sabiduría de los sabios, en el tema número 4, la sabiduría de los sabios, la mal llamada ciencia, los que tienen el conocimiento, en aquel entonces no tenían tanto avance como hoy, como lo dice el profeta Daniel, que la ciencia avanzaría. Ellos entendían en parte. Hoy entendemos mucho de lo que ellos no entendían y sabemos mucho de lo que ellos no entendían. Pero ¿sabe qué? A pesar de que conocemos mucho, los hombres de ciencia se pierden. Por eso la palabra del evangelio es locura para el que se pierde, pero al que cree es poder de Dios para salvación. Ese es el verdadero conocimiento. De tal manera que podemos entender que hay una sabiduría terrenal y la sabiduría que es para la salvación, que es de Dios, se encuentra en la Santa Biblia. Ahí está la guía para nuestra salvación. Dijimos, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, alabes en esto, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová, que hago, oiga bien cómo es Dios, que hago misericordia, justicia y juicio. Este es el orden correcto. Primero Dios hace ¿qué? Misericordia, después hace justicia y por último hace juicio. Los seres humanos hacemos al revés, hacemos juicio, hacemos condenación, tratamos de ser justos y la misericordia la dejamos. Jesucristo dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio, de tal manera que todos podemos alcanzar la salvación. Y en el tema número 5, el más poderoso, diría yo, la respuesta de Job a esta situación al verse ante un Dios grande y poderoso. Job dijo, yo hablaba lo que no sabía, entendía lo que ignoraba, yo no sabía lo que no sabía. Entonces Job quedó abrumado cuando Dios se reveló, cuando Dios se mostró, y Job reconoció su insignificancia, la grandeza de Dios, y dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, porque de oídas te había oído, pero ahora Señor, mis ojos te ven. ¡Wow! ¡Qué tremendas y maravillosas palabras! Dios se reveló, así como se reveló a Pedro cuando él dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¡Qué lindas y maravillosas palabras! Este fue la lección número 11. La próxima semana estudiaremos la número 12, cuyo título es El Redentor de Job. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, ponle ahí abajo like, que te gusta. Si quieres recibir la lección toda la semana, suscríbete a nuestro canal y te va a llegar la notificación a tu correo electrónico. Pero si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección en el mundo entero, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso con tus hijos. Gracias por la revelación que nos dio tu palabra esta semana, con la bendición con tu siervo Job. Ayúdanos, oh Dios, a verte en la creación, a verte, Señor, en el surcar del ave allá en los cielos, en el mar, en la creación, en todo lo que nos rodea, Señor. Ayúdanos primeramente a verte en tu palabra. Ayúdanos a verte
en el ser humano que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a verte por la fe y ayúdanos, oh Dios, como el siervo Job, a reconocerte en todo y reconocer que somos seres finitos, que tú eres el grande, el poderoso y el que nos da la bendición. Por lo tanto, Padre, te rogamos que nos bendiga. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor. Súpleles sus necesidades. Protégelos de todo pecado, de toda maldad. Aparta al enemigo de sus vidas y dales tu bendición. Protégelos en el hueco de tu mano y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.